Buenos días, son las 11 de la mañana. Quiero daros la bienvenida y agradeceros que nos acompañéis esta mañana prácticamente veraniega ya. Se nota por las temperaturas. Hace unos meses, el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad de la Información, el ONSI, publicaba su estudio anual sobre el uso de la inteligencia artificial y el Big Data en las empresas españolas. En él se argumentaba que cerca del 12% de las compañías hacían uso de la IA en su día a día, lo que supone 4 puntos por encima de lo registrado en 2022. A ver, seamos sinceros, este porcentaje está lejos de lo que muestran las potencias mundiales en este campo, incluso a nivel europeo, donde el continente va a la zaga de norteamericanos y asiáticos. Sin embargo, el crecimiento sostenido de los últimos años va en consonancia con la explosión de esta tecnología, lo que permite albergar fundadas esperanzas en su viabilidad dentro de nuestro país. Un aspecto quizá destacable, sobre todo por la temática del evento de hoy, es que casi la mitad de las empresas utilizan la IA, sobre todo para la automatización de los flujos de trabajo y la ayuda en la toma de decisiones, que esto es toda una declaración de intenciones. Pues bien, después de haber tratado de captar vuestra atención, espero que de forma positiva, me gustaría presentarme. Soy Miguel Gombau y trabajo en el equipo de marketing de Singular. Y hoy me acompañan Fernando Conde, Óscar Martínez, Diego Martín y Javier Martín, compañeros todos ellos de Singular. Como habéis podido seguramente ver en nuestra landing, la agenda, esto es de lo que vamos a hablar hoy, tomando como eje central las posibilidades que ofrece la IA como herramienta de asistencia en el proceso de reflexión estratégica. Todo ello contemplado a varios niveles. Eso sí, antes de presentar al primer ponente, dadme unos minutos para refrescaros un par de claves sobre el desarrollo del evento de hoy. Lo primero es recordaros que podéis hacer vuestras preguntas en cualquier momento a lo largo del evento, desde el apartado que veis a la derecha, que pone Q&A de Crowdcast. La recopilaremos y al final de las charlas las responderemos una a una para hacer el evento más rápido y dinámico. También comentaros que al terminar este evento os haremos llegar un cuestionario por correo que os animo a que rellenéis con vuestras impresiones y comentarios. Esta es la única forma que tenemos de saber qué os ha parecido este webinar y así mejorar y ofreceros mejores contenidos y más útiles para vuestro día a día. Es una encuesta muy corta que se rellena en cosa de 1 minuto y que además tiene el aliciente de que podéis proponer temas a tratar en futuras sesiones. No quiero entretenerme más, así que con esto voy a dar paso a Fernando Conde, que es Solution Specialist de Singular y que os va a hablar sobre cómo la inteligencia artificial se ha convertido en un elemento fundamental en el arsenal tecnológico de las empresas. Fernando, ya te veo que estás por aquí, así que te cedo la palabra e ilumínanos. ¿Me Muchas oís, verdad? gracias. Sí, perfectamente. Genial. Pues nada, muchas gracias por estar aquí y un poco pues de lo que venía a hablarnos de esta revolución de la inteligencia artificial, ¿no? Hemos pasado recientemente además por varias supuestas revoluciones. Hemos tenido la realidad virtual, hemos tenido la red extendida, hemos tenido el metaverso, hemos tenido la Web3. Y aunque todas ellas han dejado un pozo de tecnología e innovación, que además lo creo firmemente, va a ser muy relevante en el futuro no muy lejano, también han dejado cierta sensación de hastío y de desconfianza natural. Sin embargo, parece que esta vez es de verdad. La inteligencia artificial no es algo de ayer, lleva mucho tiempo con nosotros. Ya a mediados de los 90, en la universidad yo organizaba charlas sobre redes neuronales y aunque parece que fue antes de ayer, son 30 años lo que ha pasado, pero en los últimos 2 años, incluso en los últimos 6 meses, esta tecnología ha explotado. Y además uso la palabra con intención. Ha sido una auténtica explosión. No ha sido algo casual esta explosión, no ha sido serendipia. Como he dicho ya, la inteligencia artificial en su forma actual de redes neuronales lleva con nosotros casi 80 años. Los modelos originales son de los años 40, que se dice pronto. El perceptrón multicapa, que es como el precursor de nuestras actuales redes neuronales multicapa, es de finales de los 60, o sea, hace ya 70 años, 60 años. Y si estamos donde estamos ahora, y si ha pasado lo que ha pasado ahora, es porque de repente hay dos factores limitantes que frenaban la evolución, que eran la potencia de procesamiento y la disponibilidad de vastísimos conjuntos de datos de todo tipo, pues de repente
ha ocurrido, está disponible y hemos podido entrenar estas redes. Esto que nos trae esta nueva tecnología es un mundo nuevo y es un mundo raro. Raro porque cambian muchos paradigmas. Y se está hablando más de los cambios que traen que de los paradigmas que mueven. Lo cual hace que la percepción de las cosas que tenemos no sea todo lo precisa que debería. Hay cosas que damos asumidas sobre la forma en la que trabaja la tecnología que van a cambiar, que cambian, y cosas que damos asumidas, por asumidas de cómo funciona la inteligencia y que también están cambiando. Y eso pues nos puede pillar con el pie cambiado. La primera de la que me gustaría hablar, la que me parece que es la más importante en este contexto, es que la inteligencia artificial pensamos que va a cambiar nuestras empresas y la verdad es que no es así, no es exactamente así. Los ordenadores no cambiaron las empresas, ni los móviles, ni el correo electrónico. Los que vais a cambiar las empresas, vuestras empresas, sois vosotros, usando esta nueva tecnología de la inteligencia artificial, que es una herramienta muy potente, muy distinta, pero que sigue sin ser, sigue sin tener propósito propio. El propósito se lo dais los que la manejáis. Parece una monetización que es evidente, pero no, pero me parece que es necesaria. No sois sujetos pasivos de ese cambio dirigido por la inteligencia artificial, sino que sois vosotros los que dirigís a la inteligencia artificial y lo vais a hacer posible mediante el uso de la tecnología. Lo remarco mucho porque esta es la premisa de nuestra iniciativa AI Everywhere, en la que se enmarca este webinar. La idea es ayudaros a desplegar toda la potencialidad de esta nueva tecnología, haciéndoos sentir seguros y acompañados. Y hay otra asunción muy importante que hay que cambiar, que es la forma en la que entendemos cómo funciona la tecnología. Porque estamos acostumbrados a la computación clásica determinista, la que siempre una acción da la misma reacción. Los programas funcionan de una forma, sea buena, o sea bien o sea mal, pero de una sola forma. Que esperamos respuestas predecibles, pero esto cambia, ¿vale? Esto cambia radicalmente. Las redes neuronales son sistemas no deterministas. No están programados, no hay un flujo de ejecución, sino que están entrenados. Para dar sus respuestas dependen de un mecanismo muy similar al que se produce en nuestro cerebro. Y esto, por fuerza, hay que tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar proyectos con esta nueva tecnología y ponerlos en producción. Yendo más al grano en el campo que nos ocupa, la estrategia, esto implica saber cómo, cuándo y para qué tiene sentido emplear los modelos y herramientas de que disponemos hoy en día. Hay que conocer sus limitaciones, hay que conocer lo que se les puede pedir y hay que conocer lo que se les debe proporcionar para que nos ayuden como necesitamos. Y hasta aquí, pues he hablado de la parte final de este web, del título del webinar, ¿no? De la inteligencia artificial. En lo referente al principio, a la parte de estrategia, pues tampoco os voy a contar yo mucho aquí a los que estáis, que no tengáis ya claro sobre las implicaciones de la estrategia en las organizaciones. Da igual que sean grandes o sean pequeñas. Especialmente en estos días, en esta época en la que vivimos, en la que los cambios constantes y las incertidumbres en el mercado pues nos tienen a todos muy pendientes del timón. Lo que sí que puedo hacer es introducir un poco nuestra visión sobre el tema. Desde Singular, en los últimos años, nos hemos esforzado mucho por poner nuestra experiencia tecnológica y empresarial al servicio de la estrategia. Una de las formas en las que lo estamos haciendo es este webinar que nos ocupa, en el que vais a conocer a compañeros que tienen una larguísima experiencia ayudando a empresas como las vuestras en hacer el tipo de análisis estratégico y toma de decisiones necesarias para alinear vuestra organización y orientarla en la dirección en la que buscáis. Tenemos otras líneas, como por ejemplo, os animo a que nos preguntéis si queréis sobre nuestra reciente joint venture con Javier de Cuenco, que se llama Unconventional CPS, en la que desplegamos la potencia de estas nuevas herramientas para el servicio de diagnóstico y análisis de situaciones complejas o sin precedentes en el seno de las organizaciones, para buscar soluciones al tipo de problemas que son muy específicos de las mismas y que, por lo tanto, no tienen un track record de haber sido resueltos. No hay literatura previa, como quien dice, que como veis es una aproximación muy diferente y para la que el uso de las herramientas pues también existe. En el caso que nos ocupa, la inteligencia artificial es un catalizador de un proceso muy, muy asentado que nuestros compañeros conocen bien y han aplicado en muchas ocasiones con gran éxito. En este proceso, la inteligencia artificial proporciona un mecanismo que magnifica la capacidad de procesamiento de la información y la toma de conclusiones, que os va a proporcionar un copiloto capaz de acompañaros en el proceso de hacer ese análisis y que además lo hace con el conocimiento muy profundo de vuestra propia organización, fundamentado en vuestras propias fuentes de datos y en vuestra propia documentación. En este caso, y gracias a estas herramientas, más que nunca, las decisiones que se tomen, los procesos que se pongan en marcha, van a estar fundamentados por información que la inteligencia artificial va a permitir que sea mucho más extensa y más profunda de lo que los humanos, con nuestro ancho de banda más limitado, nos podemos permitir. Y me repito, pero no olvidemos que, y esta es otra de las claves de la estrategia asistida por inteligencia artificial, que esta inteligencia artificial no tiene propósito.
El propósito se lo ponemos nosotros. Cada uno de los aquí presentes son los que van a dirigir esta inteligencia artificial y el objetivo es que nuestro propósito e intención se vean aumentadas por la potencia extraordinaria de esta tecnología, que si la empleamos adecuadamente nos va a dar muchísimo. Y sin más, después de este rollo, os dejo con mis compañeros para que os enseñen de primera mano cómo es esto posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. La verdad es que se nota cuando a alguien le apasiona el tema y sabe de él. Dejadme que, por último, os presente, antes de pasar con el resto de las potencias, brevemente qué es Singular. Singular es un partner tecnológico con más de 2 décadas de experiencia, dando vida a proyectos innovadores para compañías líderes en sus respectivos sectores. No nos conformamos con lo ordinario, nos atrevemos a desafiar y a transformar ideas visionarias en realidad. Hemos desplegado multitud de soluciones en el ámbito de la estrategia empresarial y la tecnología, y nuestros equipos están disponibles en países de prácticamente todos los continentes, desde España hasta Estados Unidos, pasando por México o Portugal. Como podéis ver, actualmente tenemos más de 500 clientes. ¿Y por qué confían tantas empresas en nosotros? Pues sencillamente porque les ofrecemos lo mejor que tenemos. Las personas que componen nuestros equipos, su enorme talento y sus amplias y diversas capacidades técnicas. Además, ponemos a vuestra disposición nuestro conocimiento y nuestra apuesta por el aprendizaje continuo. A continuación, os he prometido que sería breve, quiero dar paso a Óscar Martínez, que es Senior Managing Consultant Singular y que nos va a explicar cómo la potencia de la IA se puede trasladar a la mejora de los procesos estratégicos de las compañías. Óscar, ¿estás por aquí? Pues adelante con tu ponencia. Muchas gracias y bienvenido. Entonces, voy a compartir. Ahora, correcto. Muy bien. Pues muchas gracias a todos los que estáis aquí con nosotros hoy. Y a mí lo que me gustaría compartir es cómo todo esto se puede llevar a la práctica, ¿vale? Hay una frase que me gusta que dice que en teoría no hay diferencia entre la teoría y la práctica, pero en la práctica sí. Y lo que nosotros queremos es, en estos tiempos en los que se habla tanto de IA, pues queremos contaros cómo lo llevamos haciendo pues, en estos últimos 20 o 25 años. Entonces, dos temas de los que ha comentado Fernando que son importantes. La IA no va a cambiar nuestras empresas, es decir, no va a ser quien haga la interpretación de lo que realmente está pasando en nuestra organización. Y somos nosotros los que vamos a tener que responder a una pregunta de este tipo que quisiera compartir y que en este momento llevarais a primera persona. ¿En qué medida, qué porcentaje de vuestro ejercicio de definición de objetivos, de reflexión estratégica, dejaríais en manos de alguien que no está dentro de vuestra organización? Lo dejo ahí. Creo que todos los que estamos aquí hoy estamos acostumbrados a escuchar que estamos en un momento, en un entorno VUCA, que tenemos que tomar decisiones ágiles, y que incluso siendo ágiles tienen que ser más acertadas. Pero ya no me atrevería a decir solo que es un entorno VUCA, es un entorno que está en permabucalización, es decir, en continua evolución ese entorno. Y aparte de esta cuestión, ¿cuáles son aquellos factores de los cuales dependería que delegarais esa confianza en alguien que no está en vuestro país? Bueno, vamos a responder estas cuestiones. En primer lugar, algo que solemos hacer cuando desarrollamos proyectos de reflexiones estratégicas o de definiciones de objetivos. Y aplicamos algo pues, que había un tipo por ahí que empezó ya en los años 60 a preguntarse, un tal Joseph Juran,
que planteaba lo siguiente. Nosotros hacemos esta pregunta al iniciarlos. ¿Cuál es la incidencia que tiene en este momento el equipo directivo o los mandos en los siguientes temas de la reflexión estratégica? ¿Qué impacto tiene, y esto lo responden ellos, qué impacto tiene la alta dirección o los N-1, N-2 en formular la planificación? Bueno, pues todos nos dicen lo mismo. Muy fuerte, estamos muy implicados, esto es algo que nos corresponde, está dentro de nuestra responsabilidad. Vale, hacemos la siguiente pregunta y es, muy bien, y habiendo definido esta estrategia, estos objetivos, ¿en qué medida introducís en esa reflexión estratégica cómo se tiene que hacer el seguimiento y qué es lo que haríamos si detectamos algo que no está funcionando como habíamos planificado? Y entonces aquí la X se vuelve chiquitita y es, bueno, más o menos estamos, pero automáticamente en un ejercicio de transparencia te dicen, no, esta parte es de mí. O sea, nosotros no estamos aquí. E incluso en muchas ocasiones nos encontramos en que cuando no encaja lo que estamos haciendo con lo que habíamos planificado, pues la tendencia es vuelvo a reformular. Reformulo el objetivo, reformulo el plan de acción, reformulo el proyecto, todo lo que sea. Y la tercera línea es, vale, y esta reformulación de la planificación, ¿qué impacto tenéis en ello? Y automáticamente, como veis, la tendencia va hacia abajo, es débil o muy débil. ¿A qué nos lleva esto? Pues, ¿cuál es la correlación que existe entre la cultura y este proceso de reflexión estratégica? Pues algo que nos gusta hacer desde el principio. Aplicamos este marco, que es el del MIT, que es ¿en qué posición se encuentra la organización? ¿Son beginners, son passion, son conservatives o son digeras? Es decir, en el primer cuadro nos encontramos, los beginners no tienen una estrategia coordinada, no hay una visión de transformación global de la organización. Ojo, que la IA puede ayudar a todas las organizaciones en función de la situación de partida. Ahora compartiré con vosotros cuál es el proceso, pero lo que realmente hacemos es, al inicio de todo el proyecto, ver cuál es el contexto y en qué posiciones en la que se encuentra dentro de cada uno de estos niveles. Cuál es la intensidad digital que tiene o la cultura digital que tiene y cuál es la madurez en la gestión y cuál es esa madurez en el proceso de reflexión. Los fashion son organizaciones que están muy motivadas con la tecnología, con el cambio, pero que no hay un conocimiento real de cómo la estrategia le tiene que sacar el máximo rendimiento a toda esa. Conservatives nos encontramos en organizaciones típicamente muy prudentes, hacen reflexiones en las cuales solo defino aquello que yo pueda controlar y que pueda manejar. Y en último lugar, pues todos los que son digital ya tienen claramente una estrategia global. Pueden incluso tener a todos los stakeholders identificados, segmentados, y cómo de ellos tienen que sacar qué información. Y todo esto lo hacen con una visión global en la cual integran todos sus procesos de trabajo, sus objetivos, sus indicadores y la tecla. Vale. Os he preguntado con anterioridad que cuáles serían los motivos en los cuales confiaríais. Y aquí simplemente os pongo 5 situaciones. Normalmente, la empresa está acostumbrada a tener que trabajar para la reflexión estratégica. Y aquí lo que estamos planteando es que sea el proceso de reflexión el que trabaje para nosotros. Nosotros vamos a estar alimentando una información, pero es la solución la que nos va a permitir integrar todo esto y no solo coger la información que tenemos en este momento, sino incluso interpretarla con ejercicios anteriores en los cuales hemos definido cosas que ahora puede ser que en algún momento tengamos que contrastar. Muy habitual. Equipo directivo, el hacer esa generación inicial de información, todo esto
¿A qué me dedico? ¿Tengo que estar generando información de la estrategia? ¿Hago mi trabajo operativo? Siempre se me queda lo que es más urgente, lo pongo delante sobre lo demás. Algo también relevante. Hemos visto que en muchos casos la definición de objetivos viene sesgada en función del peso que tiene cada uno de los directivos dentro de la organización. Finalmente, hay un gap bastante relevante entre lo que definimos y lo que hacemos, ya lo hemos comentado, y que planificar se nos da muy bien, pero hacer todo ese seguimiento, evaluación, revisión, es lo que delegamos sobre otros y que en este caso la solución nos permite tener actualizada al igual que la interpretación de los objetivos respecto a lo que ha sido el proceso de su constitución. La propuesta de valor es la siguiente. Nosotros lo que planteamos es, primero, que en todo momento sepamos cuál es el gap que existe entre las interpretaciones como compañía y como cada una de las áreas. Y que esto lo podamos ir pilotando para saber exactamente cómo cada área contribuye a los objetivos globales. El siguiente aspecto sería que cualquier nuevo escenario dentro de este entorno VUCA lo podemos integrar y podemos comprender cómo eso impacta o puede variar condiciones de lo que habíamos definido, sin tener que volver a hacer esa reflexión, sino simplemente correlacionar los nuevos aspectos con lo que teníamos anterior. El proceso de reflexión estratégica es un activo y esto hay que gestionarlo de una manera en la que continuamente los stakeholders estén alineados con sus requerimientos, sus necesidades y sus expectativas. Y todos sabéis que ya sean por target de clientes o por cualquier otro tipo de stakeholder, normalmente si cambian condiciones de ellos, pueden verse impactados los factores críticos de éxito. Es decir, puede haber situaciones que conviertan una línea de trabajo en más o menos crítica en función de a quién les impacta. Toda esta información, en el fondo, lo que queremos es que esté integrada con procesos, con proyectos, con iniciativas, ya tengamos metodología OKR, ya tengamos KPIs o lo que sea. A modo de representación, a modo gráfico, nosotros tenemos pues, un diagrama de flujo con el cual trabajamos y que se basa en 4 aspectos. Primero, fijar el contexto, fijar el alcance. En la medida que tiene una cultura la organización y que está posicionado en ese esquema del MIT, tenemos que plantear cuál es la información, qué datos tenemos, cuáles son las fuentes de información. A partir de ahí generamos el contexto con todas las condiciones. Estructuramos cuál es el modelo de IA que necesita la organización para, en la medida en que vamos alimentando todo lo que hemos generado, podamos estructurar mapas estratégicos, podamos formular lo que serían objetivos y OKRs y posteriormente todo ello integrado como ya está al modelo y ad hoc de la organización, podemos plantear las iniciativas e ir alimentando cómo esas iniciativas están cumpliendo lo que los objetivos son. Simplemente, y por cerrar, como veis, necesitamos que realmente la organización gestione el cambio de todo lo que era dedicarle demasiados recursos para construir cosas que posteriormente no le sacamos todo el rendimiento. Ahora buscamos que con cualquier mínima información podamos tener un copiloto, como decía Fernando, que nos vaya diciendo cuáles exactamente todas aquellas líneas que se pueden ver impactadas de lo que hemos definido y que podrían ser reinterpretadas para su despliegue a nivel global como organización, a nivel áreas, a nivel productos, a nivel lo que corresponde. Es decir, podríamos segmentarlo por todo aquello que nos interesara en la toma de decisión. ¿De acuerdo? Bueno, no me extiendo más, son mis 15 minutos y disculpar la interrupción porque se nos había caído la conexión. Nada más. Cualquier pregunta, pues luego la comentamos. Muchas gracias, Óscar. La verdad es que has dejado unas reflexiones bastante importantes. Vale, y ahora ya para continuar con el webinar vamos a pasar a ver
todo lo que ha estado comentando Fernando y lo que ha estado comentado Óscar lo llevamos a la práctica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entiendo que ya se ve mi presentación. Pues nada, sí. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este ratito. Soy Diego Martín, soy Business Manager y Solutions Specialist dentro de Singular. Y yo quería acercaros un poquito más todo lo que han estado comentando Fernando y Óscar a la parte más práctica, ¿vale? A la parte ya de aterrizarlo en algo concreto, ¿vale? Si recogemos la primera parte que ha comentado Óscar sobre los desafíos de la implementación de la estrategia en una organización, ha identificado que sí, que se ponen muchos esfuerzos y que realmente es muy importante toda la fase inicial de planificación y definición, pero que luego cuando se va a bajar al resto de la organización, pues la verdad es que normalmente es la fase más que no gusta tanto y la que más suele atascar y no se suele complementar adecuadamente, ¿no? Y ahí hay como tres factores importantes. Primero, una comunicación ineficiente. No siempre se transmite bien la referencia estratégica, el plan estratégico de la organización a todas las partes de la organización. Y cuanto más niveles bajamos, pues más desinformados están y no saben exactamente ni qué significa un plan estratégico corporativo, ¿no? Con lo cual es uno de los aspectos que debemos tener en cuenta. Otro, falta de alineación. Una vez que se define el modelo del plan estratégico y participa en ellos o se despliegan los primeros niveles, como bien ha dicho Óscar, N-1, N-2, pues va muy bien, pero cuando tenemos que seguir bajando o hay ciertas áreas, luego hacen como la guerra por su lado, ¿no? Buscan reflexionar únicamente por la parte de su área o departamento y posiblemente no tengan en cuenta las directrices que se marcan desde arriba, ¿no? Y eso lo hemos visto en casos concretos en muchos planes estratégicos de tecnología, en los cuales desde el Departamento de Tecnología, el Departamento de IT, se ha hecho su propio plan y no han tenido en cuenta las directrices que marcaban el plan estratégico corporativo, ¿no? Pues esos son ejemplos claros en los cuales no vemos esa alineación, ¿no? Y por último, la parte del seguimiento. Quien llevamos trabajando ya un tiempo con esta parte de implantaciones y seguimientos de planes estratégicos corporativos, vemos que eso son las tareas más tediosas, son las tareas que siempre se delegan y posiblemente la persona que lo recoge no tenga el trasfondo suficiente para poder hacer un seguimiento adecuado, ¿no? ¿Y por qué tiene que hacerlo? Pues todos estos puntos son los que son desafíos importantes a la hora de la implementación de los planes estratégicos, ¿no? Y para ello, ¿qué proponemos? Pues como ya ha dicho Fernando, pues proponemos la utilización de la IA. No es que la IA nos vaya a hacer nada, no es que nos vaya a dar ningún tipo de mecanismo adicional, sino simplemente la vamos a utilizar en nuestro beneficio, ¿no? Y como bien ha dicho, pues vamos a incorporar un asistente, le hemos llamado Virtual Strategy Ali, ¿vale? Perdonad mi inglés, pero no es muy allá. Y es un asistente basado en inteligencia artificial que nos va a ayudar en lo que es el despliegue y el seguimiento de la estrategia corporativa. Esa fase más tediosa, esa fase más complicada de llevar en el día a día, pues es lo que nos va a ayudar, ¿no? Y para ello, pues, ¿qué nos va a ofrecer este Virtual Strategy Ali, ¿no? Pues va a ser una herramienta basada en procesamiento de lenguaje natural, ¿vale? Para que podamos interactuar con ella muy fácilmente, que cualquier persona que tenga acceso pueda cuestionarla, preguntar, informarse de lo que ocurre. Va a generar respuestas a través de modelos generativos para que igualmente estén al alcance de entendimiento de todo el mundo, ¿vale? Adicionalmente, se le van a configurar ciertos topics personalizados con las tareas principales para que podamos utilizarla también para ejecutar operaciones transaccionales a la hora de hacer esos seguimientos que comentábamos. No tiene lugar a duda de que para que funcione adecuadamente tiene que tener una base de conocimiento adecuada y esa base de conocimiento adecuada pues será el plan estratégico y toda su documentación, que será el trabajo previo que habrá que realizar en la fase inicial de reflexión, de consolidación. Y eso será, digamos, la base de conocimiento para que luego el Virtual Strategy Ali nos ofrezca la información adecuada, ¿no? Y esto sobre un punto de vista fundamental, ¿vale? Que es la seguridad. Hoy en día, otra de las además, como decía Fernando, de que
la IA se ha vuelto una auténtica fiebre, todo el mundo quiere tener IA, todo el mundo quiere estar al tanto de la IA, quiere hacer proyectos de IA, ¿vale? Pues otro de los aspectos importantes que hay que tener en cuenta junto con ese fervor es el tema de la seguridad. Es muy importante que cuando utilicemos la inteligencia artificial sepamos si es segura o no es segura. Por eso, cuando nosotros planteamos hacer este agente virtual, lo hacemos en un entorno 100% seguro, en un entorno corporativo, para evitar que podamos llegar a compartir datos que no queremos con nadie, incluso que nuestros datos se puedan utilizar para entrenar modelos adecuados, con lo cual quedémonos seguros, quedémonos tranquilos de que esa parte está contemplada también, ¿no? Cuando vamos a hablar de la tecnología que utilizamos para el Virtual Strategy Alley, ¿vale? Pues lo que planteamos es una solución flexible, no ligada a una tecnología específica, y podemos adaptar cualquier tecnología que el cliente disponga en su stack, ¿no? Por ejemplo, si vamos a la parte de Microsoft, ¿vale? Pues utilizaremos el Copilot Studio, que es la herramienta que está incluida dentro de su suite de aplicaciones de negocio, para hacer el bot. El Copilot Studio nos permitirá tanto definir el alcance, configurar todos los tópicos de funcionamiento, conectar con la parte transaccional, linkarnos a las herramientas correspondientes para poder interactuar con ellas, o bien también nos permitirá darle esa base de conocimiento interna para que cuando le hagamos las consultas adecuadas nos genere las respuestas correspondientes. De la misma forma, si utilizamos el stack de Google, pues tenemos la herramienta Dialogflow, ¿vale? Que también está encargada para hacer esa parte de agente conversacional, ¿vale? Con comprensión del lenguaje natural, y nos hará la misma función que Copilot Studio. Cuando lo queremos dar mayor profundidad tanto a uno como a otro, lo que hacemos es dotarlos de la siguiente capa, ¿vale? Que es, en el caso de Microsoft, de Azure AI Studio, donde ya tenemos mucho más funcionalidades, podemos conectar con otra serie de modelos y otra serie de prestaciones. Y en el caso de Google, con Vertex.AI, ¿no? Que está 100% integrado con Dialogflow también, y ese que nos va a permitir dar esa inteligencia adicional al asistente virtual, al Virtual Strategy Alley. Ambos dos se pagan por uso, es decir, cuanto más llamadas o cuanto más consultas hagamos, lo pagaremos por ese lado, ¿vale? Y luego tenemos una tercera opción, que es irnos a hacer un host propio de nuestro bot, ¿no? Es decir, en vez de pagar por uso en un modelo ya preparado, utilizar una herramienta preparada para desarrollar, pues lo que haríamos sería utilizar un modelo, por ejemplo, los modelos Llama de Meta, ahora ya vamos por el Llama 3, ¿vale? Que este Llama 3 lo que nos va a permitir es desarrollar el bot completo, conversacional, con su parte de inteligencia artificial y demás, pero claro, esto va a requerir que le despleguemos sobre una plataforma cloud. O puede ser AWS, que he puesto aquí por como ejemplo, pero puede ser Azure, puede ser Google GCP, Google Cloud Platform, ¿vale? Y sobre ellas son los que desplegaremos el modelo. ¿Qué va a llevar? Va a requerir un despliegue inicial más costoso, pero luego no pagaremos por uso. Únicamente digamos, soportaremos lo que es el consumo de la propia infraestructura, ¿vale? O sea que digamos que, como veis, hay mucha flexibilidad, se podemos adaptar a cualquiera de los stacks tecnológicos que pueda tener el cliente y sus premisas, pero eso sí, siempre asegurando que la seguridad es primordial, que se va a hacer el despliegue en el desarrollo del cliente, nada de fuera, ¿vale? Y que toda la información proporcionada como la generada se mantendrá en siempre dicho ámbito, sin utilizarse para entrenar ni nada por el estilo, ¿vale? ¿Qué funciones nos puede dar el Virtual Strategy Alley? ¿Vale? Pues ya hemos ido comentando más o menos, Óscar ha definido algunas, ¿no? Pues eso, sobre todo informar sobre el plan estratégico cargado en su base de conocimiento. Podemos hacer preguntas sobre el plan y que nos vaya dando la información correspondiente, ¿vale? Ofrecer información del avance del plan estratégico disponible con otra fuente de información conectada. Es decir, yo puedo coger y al Virtual Strategy Alley le conecto un almacén de datos donde se están informando el seguimiento de los KPIs o de los puntos de resultados clave de los OKRs correspondientes, ¿vale? Y yo preguntaré por ellos, y siempre que tenga acceso a esa parte de información, el Virtual Strategy Alley me informará
con lo cual es fácil saber cómo estoy en todo momento sin necesidad de tener que acceder a herramientas terceras, ¿no? Luego también me permitirá realizar el seguimiento de actividades y o KPIs mediante la interacción por texto. Es decir, que si ahora yo tuviese que hacer un seguimiento de actividades y tengo que acceder a una herramienta, pues tengo que acceder a la herramienta, tener el permiso de la herramienta, buscarla, localizar, etcétera, etcétera. Mientras que si tengo al Virtual Strategy y le preguntar qué acciones necesito actualizar o estoy pendiente de hacer seguimiento, y justo en ese momento cuando me ofrezca, seleccionarla y hacer el seguimiento directamente a través del asistente y que se incorpore directamente, ¿no? O sea, que es importante también. Luego, otro de los aspectos que ha dicho Óscar es el que ningún área o departamento trabaje de forma desalineada. Lo hemos dicho al principio con los desafíos también, ¿no? Pues cuando ya se finalice el proceso de reflexión del plan estratégico corporativo y el proceso y ya esté, digamos, implantado, pues para esos departamentos, sus áreas que quieren contribuir, pues nos permite generar nuestros propios OKR, nuestros propios objetivos que estén alineados directamente con los de la estrategia corporativa, y así remaremos todos en el mismo lado, ¿no? Pues luego también pues, obtener información de aplicaciones corporativas, como hemos dicho, y en fin, y como decimos desde el principio y hemos nombrado todos, va a ser el copiloto que tengamos un poco para ayudarnos en nuestro día a día del trabajo con la estrategia, ¿no? ¿Y qué impacto nos puede generar dentro de la organización? Pues un impacto muy positivo, porque vamos a acercar la estrategia a toda la organización. Con ello, esperemos incrementar el compromiso y la motivación de los empleados al verse participar dentro de algo tan importante como para la organización, ¿no? Vamos a estar siempre alineados y ser coherentes con la estrategia corporativa. O sea, que es que vamos a estar siempre empujando hacia el mismo sitio. Vamos a generar y a obtener un montón de datos que nos van a servir para tomar mejores decisiones, ¿vale? Y luego, pues eso, integrarnos con las aplicaciones existentes para facilitar la transferencia de datos y la comunicación con ellas mismas. Todo ello, y perdona que insista, con la parte de la seguridad incorporada, ¿no? Así que un poco esto es todo lo que quería comentar a nivel de cómo llevarlo a la práctica, cómo aterrizarlo y cómo podría ser un modelo de un Virtual Strategy Alley que podamos ofreceros e incorporar dentro de vuestra organización. Yo con eso termino. Le paso el testigo a Javier Martín, es de Director de Innovación Abierta aquí en Singular y nos va a hacer un sistema, nos va a dar hacer una práctica de cómo diseñar sistemas de incentivos con inteligencia artificial generativa. Adelante, Javier. Muchas gracias. Pues muy interesante, Diego, todo lo que has compartido, y voy a aprovechar para tomar tu testigo con todo lo que decías de la integración con nuestros propios sistemas de la empresa para comenzar a explicaros un poco el motivo de esta presentación que voy a realizar a continuación. Bueno, lo que yo quiero contaros es lo relativo a cómo diseñaríamos un sistema de incentivos dentro de nuestra empresa. Este sistema de incentivos podría formar parte de nuestro plan estratégico y correspondientemente no voy a ayudaros a diseñar o no voy a enseñaros a diseñar todo un plan estratégico, sino solo una parte, que sería la parte del diseño de incentivos de las personas que forman parte de la organización. A continuación voy a también hacer una demo, si el efecto demo lo permite, pero tened en cuenta que todo esto no está integrado con los contenidos, con el conocimiento propio de la organización. Esto es para que podáis empezar a probar y podáis ver cómo se haría utilizando las herramientas que ahora mismo están disponibles. Desde luego, lo que ha dicho Diego de que para poder trabajar con estos modelos con la información propia confidencial de la empresa, pues tenéis que tenerlo integrado con vuestra suite de aplicaciones de ofimática, de vuestros documentos, ya sea de Google, de Microsoft o en vuestros propios sistemas. Pero para poder empezar a probar y a ver cómo funciona, pues yo en este caso voy a utilizar Copilot de Microsoft y lo vamos a ver en directo, ¿no? Entonces,
vamos a imaginar que el CEO de nuestra empresa nos ha encargado el diseño de incentivos dentro del plan estratégico. Por lo tanto, ya tenemos esa orientación estratégica y lo que vamos a hacer es, uniendo esa visión, uniendo nuestra propia experiencia y conocimiento de lo que hayamos aprendido al respecto, apoyados por la inteligencia artificial, lo que vamos a hacer es construir un sistema de incentivos. Entonces, ¿de qué se trataría y qué es lo que me gustaría compartir? Bueno, pues cómo utilizando la inteligencia artificial generativa como copiloto mentor podemos tomar estas decisiones estratégicas como es el diseño de incentivos, pero teniendo en cuenta que si todos utilizamos las mismas tecnologías o la misma tecnología, al final acabaremos teniendo los mismos resultados, y ahora comentaré cuál es la problemática de esto. Como os podéis imaginar, si todas las empresas del mismo sector se basan en el mismo conocimiento y en las mismas tecnologías, pues acabarán pareciendo todas muchas y no habrá manera de diferenciarse. Por otro lado, me gustaría explicaros cómo sacarle el máximo provecho a la inteligencia artificial generativa en cuanto a la interacción, en cuanto a lo que es la petición, el prompt, que es lo que le pedimos que haga para nosotros, y veremos ese ejemplo específico del diseño de incentivos. Entonces, como punto de partida, en la cuestión de la diferenciación. Está claro que si todos leemos los mismos libros, estudiamos los mismos MBAs, es decir, si todo lo que hemos aprendido pues es común, es estándar, pues va a ser muy difícil que nos diferenciemos. Y si no nos diferenciamos, ¿cómo vamos a llegar a ser únicos para nuestra competencia? Bueno, pues esto yo lo aprendí estudiando todo el tema de OKR, una técnica en el ámbito del reclutamiento que se llama el top grading. Imaginaros qué ocurre cuando todas las ofertas de empleo para contratar a determinados perfiles, pues todas son iguales, porque realmente si lo miras, todas coinciden en las mismas características que tienen que tener esas personas. Bueno, pues al final, si las personas están hechas todas con el mismo patrón, ¿cómo vamos a ser capaces de diferenciarnos? Bueno, pues esto llevado a la estrategia debería ser algo que nos preocupase, ¿no? Hay por ahí esa frase de que si hacemos siempre lo mismo, no podemos esperar resultados diferentes. Bueno, pues en este caso tampoco podremos esperar resultados diferentes si hacemos todos lo mismo, ¿no? Entonces es muy importante que cuando vayamos a utilizar la inteligencia artificial para diseñar cosas, en este caso un plan estratégico o un sistema de incentivos, pues seamos conscientes de la importancia de la diferenciación. ¿Por qué? Porque si partimos de una interacción básica con estas herramientas, nos vamos a dar cuenta de que el resultado que obtenemos es mediocre. Y tengo que explicar esto de que es mediocre porque no se trata de que sea mediocre en el sentido malo, sino en el sentido común, ¿no? En el sentido de que es igual para todo el mundo, ¿no? Aquí me gustaría hacer referencia a los conceptos de Mediocristian y Extremistan que han sido popularizados por el escritor Nassim Taleb en los libros El cisne negro y Antifrágil, donde explica cómo la campana de Gauss representa normalmente aquello que él llama mediocre. Y, por ejemplo, si nos fijásemos en la altura de todos los que participamos hoy en este evento, pues la variación no va a ser demasiado grande. Quizás haya alguien que mide el doble que otro, pero no va a haber nadie que mide 10 veces más o 100 veces más que otro que está en el evento, ¿no? Ni con la altura, ni con el peso, ni con el coeficiente intelectual. Bueno, pues esas características que tenemos las personas, podríamos decir que tienen la forma de campana de Gauss y es el concepto que llamaríamos mediocre de Mediocristán, ¿no? Sin embargo, en otros aspectos, en Extremistán, que ahí es donde nos diferenciamos, pues por ejemplo en la riqueza de las personas. Sí que es cierto que hay personas que pueden ser 10 veces, 100 veces o 1000 veces más ricas que la media, lo cual no sería imposible con la altura, ¿no? Entonces así entendemos la diferencia entre Mediocristán y Extremistán. ¿Y qué es lo que ocurre?
que cuando utilicemos la inteligencia artificial generativa tenemos que intentar irnos a extremistán, es decir, donde podemos marcar la diferencia, donde podemos ser 10, 100 o 1000 veces mejores que nuestra competencia y hacer todo lo posible para salir de ese mediocristán, que es donde seremos todos iguales. Pero ¿qué es lo que ocurre y cuál es la casualidad y por qué explico esto? Pues porque resulta que la inteligencia artificial generativa, al haber sido entrenada con cantidad de información, pero funcionar de manera probabilística, la tendencia que va a tener es a darnos el resultado mediocre, el resultado que está en la media. Esto tenéis que imaginar cómo funciona la inteligencia artificial generativa, que está diseñada para generar la siguiente palabra que mejor encaje con la anterior, que probabilísticamente más sentido tenga con la anterior, ¿no? Cuando utilizas el ChatGPT, Gemini, Copilot, cualquiera de estas herramientas, se pone a escribir y a partir de la primera palabra está relacionada con la última palabra o con las palabras que tú le has dicho, pues va haciendo esa cadena, esa consecución de palabras, de manera que las palabras se van pareciendo lo más posible o teniendo mayor sentido posible con las anteriores. El resultado de esto, al ser una cuestión de probabilidad de que la palabra que más encaje, es que acaban siendo resultados, podríamos decir, muy monótonos, muy sosos. Supongo que os ha ocurrido, ¿no? Si tú le pides que escriba algo, el resultado va a ser bueno, pero no va a ser excelente. Y poder obtener resultados excelentes, resultados de extremistán, es lo que conlleva el poder escribir buenos prompts, ¿no? Supongo que habéis oído hablar del concepto de prompt, esa instrucción que nosotros le proporcionamos para obtener el mejor resultado, ¿no? Si quieres obtener buenas respuestas, tendrás que hacer buenas preguntas. No vale lo cutre, ¿no? Lo mediocre de le pongo ahí lo primero que se me ocurre y me conformo con el resultado, porque entonces el resultado será igual para todo el mundo y por eso, pues no sé, los que a lo mejor sois profesores veréis cómo los alumnos nos presentan ahí el copia y pega del ChatGPT y la verdad es que queda fatal, porque es que ni se han molestado en introducir una pequeña ingrediente en la salsa para que aquello sepa bien, ¿no? Eso es un poco el riesgo de utilizar todas estas tecnologías, es que acabemos todos hechos con el mismo patrón. Entonces, la manera que tenemos de diferenciarnos es a través del prompt. Y decía que ChatGPT no se puede meter en nuestra cabeza, igual que otra persona no se puede meter en nuestra cabeza y no sabe cómo nosotros pensamos y correspondientemente aquí es donde están los problemas de comunicación. Y cuando tenemos problemas de comunicación con las personas, exactamente igual vamos a tener problemas de comunicación con la inteligencia artificial, porque no se puede meter en la cabeza, no sabe específicamente qué es lo que nosotros esperamos obtener y sin embargo nosotros sí. La inteligencia artificial nos suele defraudar en cuanto a los resultados que nos ofrece en muchas ocasiones porque no le hemos dado las instrucciones adecuadas, no le hemos proporcionado el conocimiento que nosotros sí tenemos para que nos dé la respuesta que nosotros estamos esperando. Es que la respuesta está en nuestra cabeza y le estamos pidiendo a una máquina que nos dé una respuesta como la que nosotros tenemos en la cabeza. Y esto claramente es imposible. Entonces, la única manera de resolver esta problemática y de acercar lo que está en nuestra cabeza al resultado que esperamos obtener es a través del concepto de prompt. Entonces, el concepto de prompt es muy amplio, hay mucha teoría al respecto, incluso las Google, Microsoft y OpenAI, todos estos están creando sus propias guías, pero tenemos que entender que por un lado está la instrucción que le proporcionamos, haz una traducción, haz un resumen, haz un artículo, pero lo realmente importante es que esa instrucción vaya acompañada de un contexto principalmente y dentro de ese contexto puede estar el aspecto del rol. Es decir, cuanto más nos aproximemos a contarle una historia a la inteligencia artificial,
quedaros un poco con el concepto de storytelling, ¿no? Igual que un emprendedor cuando busca financiación, pues a los inversores le cuenta una historia de cómo se le ocurrió la idea, de cómo conoció a sus socios, de qué problema resuelve, de cómo va a conquistar el mercado. Bueno, pues ese storytelling también se lo deberíamos contar a la inteligencia artificial. Y aquí es donde vale la pena hacer un esfuerzo por nuestra parte de reflexión al respecto de si queremos obtener resultados excelentes, queremos tener buenas respuestas, tendremos que hacer también buenas preguntas. Es decir, cómo de excelente sea el prompt determinará considerablemente la excelencia del resultado. Entonces, fijaros, por ejemplo, yo le podría decir a ChatGPT que me ayudase a diseñar los OKRs de mi empresa, o a Copilot o a Gemini, le puedo pedir, hazme los OKRs de mi empresa. Bueno, primero, si no me conoce, pues difícilmente va a saber a qué me dedico, por eso también la importancia de que todas estas herramientas acaben estando integradas con el conocimiento que tiene la organización, pero más allá de eso, yo a través del prompt le puedo dar información sobre a qué se dedica mi empresa, cómo quiero que sea el resultado que me ofrezca, y el concepto de rol es muy importante porque se va a poner en situación de un conocimiento previo necesario para dar las mejores respuestas. Entonces, la diferencia entre decirle haz los OKRs de una empresa de retail, que como veis es una sola línea, a hacer un prompt que contenga todos estos elementos, actúa de tal manera, te voy a proporcionar una información que no está aquí, desde luego sería un documento o un texto que yo le puedo proporcionar, y luego el prompt, la instrucción en sí misma, pues es redacta, que es la tarea, hazlo en una forma de tabla, que es el output, y le proporciono un ejemplo que es el input. Bueno, pues veis cómo los prompts se pueden elaborar y así es como se obtienen mejores resultados. Entonces, visto esto y con el objetivo de poder también entender cómo se haría específicamente para el sistema de incentivos y también ver cómo escribiríamos los prompts, yo ahora mismo no voy a ponerme a redactar prompts muy elaborados, pero sí que lo que voy a intentar hacer es, a través de una serie de imágenes que le voy a proporcionar, sería que veáis cómo se puede mejorar el prompt. Entonces, comparto la pantalla y vale, si nos ponemos en Microsoft Copilot a través de Microsoft Bing, lo que yo voy a hacer es proporcionarle una imagen en la que tengo algunas de las ideas que me gustaría tener en cuenta para el diseño de incentivos. Es una imagen, yo le voy a decir que ves directamente qué ves en la imagen. Le voy a subir una imagen de un mensaje del CEO de la empresa con el que estamos poniendo el ejemplo, de Pablo Grueso, y lo va a leer tanto el mensaje como va a fijarse en la imagen y bueno, dice que ve una bolsa de plástico en el aire y el texto de mi metáfora preferida, esto es lo que dice, el texto en lo que nos queremos basar es esta metáfora sobre el sistema de incentivos. Entonces, yo ahora le voy a pedir que me ayude a diseñar un sistema de incentivos utilizando esta metáfora. Vale, ahora cuando empiece a responder me dará un esquema de cómo debería ser mi sistema de incentivos, qué aspectos debería considerar. Yo, desde luego, tendré que asegurarme, y esto es fundamental, que encaja con mis criterios. Por ejemplo, si yo considero que el sistema de incentivos no debe ser equitativo o no debe haber incentivos no monetarios, bueno, pues yo se lo podría proporcionar. Yo puedo darle feedback para decirle que sí me gusta y le voy a pedir que haga un plan de implementación del sistema de incentivos. Vale, entonces, en este tipo de cosas, hacer planes, definir objetivos, hacer agendas, todo lo que tenga que ver con la planificación es muy bueno. Como veis, los resultados
son muy esquemáticos, son escuetos, pero esto le podemos pedir que lo amplíe todo lo que queramos, ¿vale? Podemos ir desarrollando cada uno de estos puntos. Ahora le voy a hacer que lo haga más específico y evite lo que ves en la imagen. Le voy a proporcionar una imagen donde hay un criterio que quiero que tenga en cuenta, que es la denominada ley de Goodhart, que es un problema que suele haber cuando trabajamos con incentivos numéricos, o sea, con objetivos numéricos, ¿vale? Lo podéis ver aquí en esta imagen. La ley de Goodhart habla del problema cuando ponemos un incentivo numérico o incluso económico, ¿no? Entonces, bueno, aquí parece que se ha equivocado porque sigue basándose en la bolsa de plástico. Porque quizá no le he dado bien la instrucción. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de cómo podríamos ir poco a poco modificándolo, ¿no? Entonces, le he ido proporcionando las imágenes, me ha ido dando los resultados y finalmente, bueno, quería que tuviese en cuenta otra última matización para poco a poco ir configurando personalizando ese sistema de incentivos. Y bueno, como ya estoy en el tiempo, para terminar, recomendaros que empecéis a considerar que la inteligencia artificial debe ser parte de toda vuestra actividad en todo este tema de la toma de decisiones, la definición de los planes estratégicos, el diseño de objetivos. Es decir, la inteligencia artificial es parte de la tarta, no es un ingrediente aislado, sino que debe ser parte de nuestro día a día. Debemos empezar a considerarla como una parte más de los elementos que conforman nuestra organización. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya resultado interesante. Pues muchas gracias, Javi. La verdad que ha sido interesantísimo, como siempre. Simplemente recordar que, ya lo ha mencionado Diego en su momento, para todo este tipo de asuntos relacionados con la estrategia, lo mejor es utilizar una herramienta de inteligencia artificial profesional, más que nada porque garantiza tanto la privacidad como la seguridad. A nadie le gustaría que utilizando ChatGPT y metiendo toda su estrategia ahí, pues otro competidor pudiera verlo en algún momento, porque esos datos sirven para entrenar a la inteligencia artificial. No quiero extenderme más. Gracias por vuestra compañía. Espero que disfrutéis de vuestras merecidas vacaciones y os emplazo a seguir en contacto con los próximos eventos que tenemos planificados a partir de septiembre. Muchas gracias y un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.